Presupuesto es un plan que refleja, de forma organizada, los ingresos y los gastos durante un periodo determinado, normalmente un mes. Su función principal es mostrar cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y en qué se utiliza. De esta manera, se puede comprobar si el dinero se está gestionando de forma equilibrada o si se están generando desequilibrios. La clave del presupuesto no está en su complejidad, sino en su realismo. Un presupuesto sencillo y honesto es mucho más eficaz que uno perfecto, pero imposible de cumplir. Para alguien que empieza desde cero, lo ideal es crear un presupuesto básico que se pueda mantener en el tiempo. Identificar los ingresos reales. El primer paso para elaborar un presupuesto es identificar los ingresos reales. Esto incluye todas las fuentes de dinero que se reciben de forma habitual: salario, pensión, ayudas, ingresos extra o trabajos ocasionales. Es importante trabajar con cifras reales y netas, es decir, el dinero que efectivamente llega a la cuenta. Uno de los errores más comunes es contar con ingresos que no son seguros o que dependen de circunstancias variables. Para un buen control del dinero, conviene ser prudente y basar el presupuesto en los ingresos más estables. Los ingresos variables pueden considerarse un extra, pero no la base del presupuesto. Clasificar los gastos. Una vez claros los ingresos, el siguiente paso es clasificar los gastos. Aquí es donde muchas personas descubren por primera vez en qué se va realmente su dinero. Los gastos pueden dividirse en varias categorías para facilitar su análisis. Por un lado, están los gastos fijos, que son aquellos que se repiten cada mes y cuyo importe suele ser similar: alquiler o hipoteca, suministros básicos, transporte habitual o cuotas obligatorias. Estos gastos son prioritarios y deben cubrirse siempre. Por otro lado, están los gastos variables que cambian de un mes a otro: alimentación, ocio, ropa, comidas fuera de casa o pequeños caprichos. Aunque algunos de estos gastos son necesarios, su importe es más flexible y se puede ajustar. También existen los gastos ocasionales, que no aparecen todos los meses pero deben tenerse en cuenta: reparaciones, regalos, imprevistos o pagos anuales. Ignorar estos gastos suele provocar desajustes importantes cuando aparecen. La importancia de anotar y revisar. Uno de los pilares del control del dinero es el registro de gastos. Anotar cada gasto permite comparar el presupuesto previsto con el gasto real. Esta comparación es esencial para detectar errores, excesos o categorías que necesitan ajustes. No se trata de obsesionarse ni de controlar cada céntimo de forma enfermiza, sino de mantener una visión clara y periódica. Revisar el presupuesto al final de cada mes ayuda a entender qué ha funcionado y qué no, y permite mejorar el mes siguiente. El presupuesto no es algo rígido, es una herramienta viva que debe adaptarse a la realidad. Si un mes se gasta más en una categoría, habrá que compensarlo en otra o revisar si el presupuesto inicial era demasiado optimista. Aprender a priorizar. El control del dinero exige priorizar. No todos los gastos tienen la misma importancia ni el mismo impacto en la estabilidad económica. La educación financiera enseña a poner en primer lugar lo esencial y a dejar en segundo plano lo accesorio. Priorizar no significa eliminar todo lo que genera disfrute, sino equilibrar. Un presupuesto saludable incluye espacio para el ocio y el descanso, pero siempre dentro de unos límites conscientes. Gastar sin planificación suele llevar al arrepentimiento. Gastar con intención aporta tranquilidad. Errores comunes al hacer un presupuesto. Uno de los errores más habituales es crear un presupuesto irreal, basado en lo que debería gastarse en lugar de lo que realmente se gasta. Esto genera frustración y abandono. Otro error frecuente es no incluir pequeños gastos, que acumulados pueden suponer una cantidad importante. También es común olvidar el ahorro dentro del presupuesto. El ahorro debe tratarse como un gasto fijo más, no como algo opcional. Incluirlo desde el principio refuerza el hábito y garantiza que se cumpla. El control como hábito, no como esfuerzo. El verdadero éxito del presupuesto no está en hacerlo una vez, sino en más. 3. El ahorro y el fondo de emergencia. Una vez que se comprende la importancia del presupuesto y el control del dinero, el siguiente paso fundamental en la educación financiera es el ahorro.
Ahorrar no es solo una buena costumbre, sino una necesidad básica para garantizar estabilidad y tranquilidad económica. Sin ahorro, cualquier imprevisto puede convertirse en un problema grave y cualquier objetivo futuro resulta difícil de alcanzar. Muchas personas asocian el ahorro con la idea de renunciar, privarse o vivir con restricciones. Sin embargo, la educación financiera propone una visión completamente distinta. Ahorrar es una forma de cuidarse a uno mismo. Es una herramienta de protección frente a la incertidumbre y una base sólida para la planificación del futuro. ¿Qué significa realmente ahorrar? Ahorrar no consiste únicamente en guardar dinero. Significa separar una parte de los ingresos con un propósito claro. No gastarlo de inmediato para poder utilizarlo cuando sea necesario o conveniente. El ahorro aporta libertad, ya que permite tomar decisiones sin depender constantemente del crédito o de la improvisación. Uno de los errores más comunes es pensar que solo se puede ahorrar cuando se gana mucho dinero. En realidad, el ahorro depende más del hábito que de la cantidad. Personas con ingresos modestos pueden ahorrar de forma constante, mientras que otras con ingresos altos no consiguen guardar nada. La clave está en la organización y la disciplina. El ahorro como parte del presupuesto. Para que el ahorro sea efectivo, debe integrarse dentro del presupuesto mensual. No debe quedar al final como una opción secundaria, sino tratarse como un gasto fijo más. Separar el ahorro nada más recibir los ingresos ayuda a evitar la tentación de gastarlo. No es necesario empezar con grandes cantidades. Incluso un porcentaje pequeño cumple una función importante: crear el hábito. Con el tiempo, este hábito se fortalece y permite aumentar la cantidad ahorrada sin que suponga un esfuerzo excesivo. Objetivos del ahorro. Ahorrar sin un objetivo claro suele acabar en abandono. Por eso es importante diferenciar los tipos de ahorros según su finalidad. Algunos ahorros tienen un objetivo a corto plazo, como un gasto próximo o una compra planificada. Otros tienen una finalidad a largo plazo, como un proyecto personal o una mejora en la calidad de vida. Entre todos los objetivos posibles, existe uno prioritario y fundamental: el fondo de emergencia. Este fondo no está pensado para caprichos ni para gastos habituales, sino para situaciones imprevistas que requieren una respuesta rápida. ¿Qué es un fondo de emergencia? El fondo de emergencia es una cantidad de dinero reservada exclusivamente para afrontar imprevistos. Su función es cubrir gastos inesperados sin necesidad de endeudarse o desequilibrar el presupuesto mensual. Tener este fondo aporta una gran sensación de seguridad y reduce el estrés financiero. Las emergencias pueden ser muy variadas: una avería en el hogar, una reparación del vehículo, un gasto médico inesperado o una reducción temporal de ingresos. Sin un fondo de emergencia, estas situaciones suelen resolverse con préstamos o tarjetas de crédito, lo que genera problemas a medio y largo plazo. ¿Cuánto debe tener un fondo de emergencia? No existe una cifra exacta válida para todo el mundo, pero como referencia general, el fondo de emergencia debería cubrir entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Esta cantidad permite afrontar la mayoría de situaciones imprevistas con tranquilidad. Para quienes empiezan desde cero, esta cifra puede parecer inalcanzable. Por eso, la educación financiera recomienda avanzar por etapas. El primer objetivo puede ser crear un pequeño fondo inicial, aunque sea modesto. A partir de ahí, se puede ir ampliando de forma progresiva. ¿Dónde guardar el ahorro y el fondo de emergencia? El dinero destinado al ahorro y al fondo de emergencia debe guardarse en un lugar seguro y accesible. No se trata de obtener grandes beneficios, sino de garantizar que el dinero esté disponible cuando se necesite. Por este motivo, no es recomendable asumir riesgos con este tipo de ahorro. Separar el fondo de emergencia del dinero de uso diario ayuda a no gastarlo por error. Puede ser una cuenta distinta o un sistema que permita identificar claramente su finalidad. La clave es que el dinero esté protegido de gastos impulsivos. Disciplina y constancia. Construir un fondo de emergencia requiere disciplina, pero no sacrificios extremos. La constancia es más importante que la cantidad. Aportar pequeñas cantidades de forma regular suele ser más eficaz que intentar ahorrar grandes sumas de forma esporádica. Es normal que el proceso sea lento al principio.
Lo importante es no abandonar. Cada aportación, por pequeña que sea, suma. Con el tiempo, el fondo crece y la sensación de seguridad aumenta. Evitar usar el ahorro sin motivo real. Uno de los mayores riesgos del ahorro es utilizarlo para gastos que no son real. 4. La deuda y el uso responsable del crédito. La deuda es uno de los conceptos más malentendidos dentro de la educación financiera. Para muchas personas, endeudarse forma parte de la vida cotidiana y se percibe como algo normal e inevitable. Para otras, la deuda es vista como algo negativo que debe evitarse a toda costa. La realidad se encuentra en un punto intermedio. La deuda es una herramienta que puede ser útil o perjudicial, dependiendo de cómo se utilice. Entender la deuda desde cero es fundamental para tomar decisiones financieras responsables. El crédito permite acceder hoy a bienes o servicios que de otro modo habría que esperar años en poder pagar. Sin embargo, esta ventaja tiene un coste, y no siempre ese coste es evidente en el momento de firmar. ¿Qué es la deuda? La deuda surge cuando una persona utiliza dinero que no tiene en ese momento y se compromete a devolverlo en el futuro. Este compromiso suele incluir intereses, comisiones o condiciones adicionales. Tarjetas de crédito, préstamos personales, financiaciones y compras a plazos son formas habituales de endeudamiento. El principal riesgo de la deuda es que permite consumir sin percibir el impacto inmediato en el bolsillo. Esto puede generar una falsa sensación de control y llevar a acumular compromisos de pago que limitan el futuro económico. El atractivo del crédito. El crédito resulta atractivo porque ofrece soluciones rápidas. Permite comprar ahora y pagar después, repartir un gasto grande en cuotas pequeñas y afrontar situaciones urgentes. El problema aparece cuando se utiliza como sustituto de la planificación y del ahorro. La publicidad y la facilidad para obtener crédito refuerzan este comportamiento. Mensajes como "paga en cómodos plazos" o "sin intereses" ocultan en muchos casos las condiciones reales del contrato. La educación financiera enseña a leer la letra pequeña y a analizar las consecuencias a largo plazo. Tipos de deuda. No todas las deudas tienen el mismo impacto. Existen deudas que se contraen para cubrir necesidades básicas o mejorar la estabilidad futura, y otras que responden a impulsos o consumo inmediato. La diferencia no está solo en el producto, sino en la intención y la capacidad de pago. Una deuda es especialmente peligrosa cuando se utiliza para financiar gastos corrientes, como ocio frecuente o compras innecesarias. En estos casos, el dinero se gasta rápidamente, pero la obligación de pago permanece durante meses o años. El papel de los intereses. Los intereses son el precio que se paga por usar dinero ajeno. Aunque parezcan pequeños en porcentaje, pueden suponer una cantidad considerable con el tiempo. Entender cómo funcionan los intereses es esencial para evaluar una deuda de forma realista. Cuanto mayor es el plazo de devolución, mayor suele ser el coste total. Muchas personas se fijan solo en la cuota mensual, sin calcular cuánto acabarán pagando en total. Este es uno de los errores más comunes y más costosos. La tarjeta de crédito, aliada o enemiga. La tarjeta de crédito es uno de los instrumentos de deuda más utilizados. Bien gestionada, puede ser una herramienta cómoda y útil. Mal utilizada, se convierte en una fuente constante de problemas financieros. El mayor peligro de la tarjeta de crédito es la sensación de que no se está gastando dinero real. Los pagos aplazados y las cuotas mínimas pueden prolongar la deuda indefinidamente y multiplicar los intereses. La educación financiera recomienda utilizar la tarjeta con conocimiento y control, evitando convertirla en una extensión del sueldo. Señales de alerta. Existen señales claras de que la deuda se está convirtiendo en un problema. Dificultad para pagar las cuotas, uso habitual del crédito para llegar a fin de mes, acumulación de varias deudas o sensación constante de agobio son indicadores de riesgo. Ignorar estas señales suele empeorar la situación. Reconocer el problema a tiempo permite tomar medidas correctivas y evitar consecuencias más graves. El uso responsable del crédito. Usar el crédito de forma responsable implica analizar cada deuda antes de asumirla. Es fundamental preguntarse si la compra es realmente necesaria, si se podría esperar y ahorrar,
y si la cuota encaja dentro del presupuesto sin comprometer gastos básicos. El crédito debería ser la excepción, no la norma. Priorizar el ahorro y utilizar el endeudamiento solo cuando aporta un beneficio claro es una de las bases de una buena salud financiera. Reducir y evitar deudas innecesarias. Para reducir deudas es necesario ordenarlas, conocer importes, plazos e intereses. Afrontar la situación con información clara permite tomar decisiones más eficaces. El objetivo no es solo pagar, sino evitar volver a caer en el mismo patrón. Evitar deudas innecesarias implica fortalecer el ahorro, especialmente el fondo de emergencia. Cuanto mayor es la capacidad de afrontar imprevistos con recursos propios, menor es la dependencia del crédito. La mentalidad frente a la deuda. 5. Objetivos financieros y planificación a largo plazo. Una vez adquiridas las bases de la educación financiera, control del dinero, ahorro, fondo de emergencia y uso responsable del crédito, llega el momento de mirar más allá del presente. La planificación financiera a largo plazo consiste en definir objetivos claros y tomar decisiones hoy que permitan alcanzarlos mañana. Sin objetivos, el dinero se gestiona solo para sobrevivir. Con ellos se gestiona para avanzar. Tener objetivos financieros no significa aspirar a grandes fortunas ni a estilos de vida inalcanzables. Significa saber qué se quiere conseguir y utilizar el dinero como una herramienta para lograrlo. La planificación aporta dirección, motivación y coherencia a todas las decisiones económicas. ¿Qué son los objetivos financieros? Los objetivos financieros son metas concretas relacionadas con el uso del dinero. Pueden ser muy variados: mejorar la estabilidad económica, reducir deudas, realizar una compra importante, afrontar una etapa vital con mayor tranquilidad o asegurar el futuro personal y familiar. Un objetivo bien definido tiene un propósito claro y un horizonte temporal. No es lo mismo ahorrar cuando se pueda que ahorrar para un objetivo específico. La educación financiera enseña que el dinero sin rumbo tiende a gastarse, mientras que el dinero con propósito se gestiona mejor. Tipos de objetivos según el plazo. Los objetivos financieros pueden clasificarse en función del tiempo necesario para alcanzarlos. Esta clasificación ayuda a organizar prioridades y a dice intención. Desear mejorar la situación financiera no es suficiente si no se traduce en acciones concretas. La educación financiera enseña a descomponer los objetivos grandes en pasos pequeños y manejables. Por ejemplo, un objetivo a largo plazo puede dividirse en metas anuales o mensuales. Este enfoque facilita el seguimiento y evita la sensación de lejanía o dificultad excesiva. Cada pequeño avance refuerza la constancia y mantiene la motivación. Flexibilidad y adaptación. La planificación financiera no es rígida. La vida cambia y los planes deben adaptarse. Cambios laborales, familiares o personales pueden modificar prioridades y objetivos. Revisar periódicamente la planificación permite ajustarla sin perder el rumbo. Adaptarse no significa fracasar. Al contrario, demuestra control y conciencia. La educación financiera promueve una planificación flexible, capaz de evolucionar con las circunstancias. El papel de la constancia. La constancia es el factor más importante en la planificación a largo plazo. No se trata de hacer grandes esfuerzos puntuales, sino de mantener hábitos sostenidos en el tiempo. Pequeñas decisiones repetidas de forma consistente generan resultados significativos. La constancia también ayuda a superar momentos de desmotivación. Tener claro el objetivo final permite mantener el rumbo incluso cuando los resultados no son inmediatos. Evitar comparaciones. Uno de los mayores obstáculos en la planificación financiera es la comparación con los demás. Cada persona tiene una situación distinta, y medir el progreso propio con criterios ajenos suele generar frustración. La educación financiera enseña a centrarse en el propio camino. Los objetivos financieros deben responder a necesidades y valores personales, no a expectativas externas. Planificar con autenticidad aumenta la probabilidad de éxito y satisfacción. La planificación como herramienta de tranquilidad